Dios les bendiga, amados de Dios. Continuaremos con el estudio, la última enseñanza que hizo Jesús antes de la última cena. Ya vimos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora vamos en el estudio del Evangelio de Juan. Y estábamos anteriormente en el capítulo 16. Continuaremos ahora desde ahí. Juan 16:33. Como siempre, les recuerdo, sigan estos estudios con la Biblia. Sigan los estudios con su Biblia para que vean que estas cosas son así. Así que Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Primero lo que debemos de entender, que las cosas que se escribieron antes fueron para nuestra enseñanza. Y esa enseñanza nos dará paz. Porque entenderemos y sabremos todo lo que fue hecho, todo lo que fue logrado, todo lo que Dios inspiró a los santos hombres para que nos mostraran a nosotros hoy día. Y al hacer y seguir los mandamientos, preceptos de Dios, vamos a tener paz. ¿Por qué vamos a tener paz? Veámoslo de esta manera. Si Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El mundo y sus obras nos va a presionar y va a sembrar la duda, el miedo y el temor, ejerciendo y haciendo el ministerio de Dios de este siglo, del Dios falso, que es su Padre. Pero nosotros, los hijos de Dios, sabemos que tenemos a los ángeles alrededor nuestro que nos están protegiendo, porque eso es lo que Dios dice. ¿Eso nos dará paz? Claro que nos dará paz. Por eso dice, en el mundo tendréis aflicción. Seremos afliccionados. Y lo estamos siendo. Aunque ustedes no lo hayan visto espiritualmente, pero todo lo que ocurre en el mundo hoy día, todo, es presión a los hijos de Dios. Es presión para destrozar la creación de Dios. De eso se trata. Ese es el todo del mundo hoy día. El amor libre destroza una relación de pareja. El amor entre lesbianas, el amor entre sodomitas, destroza lo que es el matrimonio. El aborto destroza la creación de Dios en el vientre de la madre, como está escrito, que Él conoce el crecimiento de los huesos en el vientre de la madre. Una ideología perversa que habla de gratuidad en todo, siendo que Dios dice que el que no quiera trabajar tampoco coma, o prometiendo que salario hay para mi trabajo. De todas esas formas hay aflicción para el creyente que camina de acuerdo a la integridad de la palabra, porque nos lleva a dolernos en el corazón, como toda esa gente se está farreando, se está perdiendo la vida eterna, se está perdiendo el vivir la vida en abundancia hoy día. Aunque ustedes no lo crean, eso está disponible, vivir la vida en abundancia hoy día. Abundancia de paz, abundancia de salud, también la abundancia monetaria, que no nada falte, porque dice que Él no ha visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Si Dios promete todo eso, ¿por qué ocurre lo que ocurre en el mundo y aún en aquellos que se dicen creyentes? Pregúntense, ¿por qué? ¿Dios miente o la gente? ¿O es la gente la que no ha creído, la que se ha vendido, la que ha transado?
para no tener problemas. ¿Qué nos dice Jesucristo? Confiad. Confiad. ¿Y sabes todo lo que es la palabra confiad? Es la misma raíz de fe, es la misma raíz de creencia. Pero cree, pero ten fe. Yo he vencido al mundo. Sabemos que hay muchos que dicen que vencieron al adversario porque Cristo lo venció. Y en parte es cierto. ¿Por qué en parte? Porque fue Jesucristo el que lo venció. Y lo venció y lo clavó juntamente con él en la cruz. ¿Por qué? Porque por su llaga nos sanó de todas nuestras enfermedades, nos liberó del lazo del adversario, de todas las enfermedades que ya, como hemos visto con anterioridad, las produce el adversario. Y las produce en mí de dos formas. Porque no he renovado mi mente a entender de que la sanidad fue hecha completa y total. Y lo segundo, por creer los dardos de fuego del maligno, por todo lo que predica el mundo, pestes, enfermedades, males, y como ya les decía anteriormente, en la medida que avanzan los años, es obligatorio para el mundo que se tenga que enfermar, que tenga que tener ciertas patologías, porque ya tiene edad. Todo eso son dardos de fuego del maligno. Y Jesucristo lo venció, cuando por su llaga nos sanó de toda esa presión. Pero además de eso lo venció porque ya no habría pecado alguno, porque nos limpió de todos nuestros pecados con su sangre. Ya no le perteneceríamos al adversario, porque Dios nos compró con la sangre de Jesucristo. ¿Entienden ahora? Piensen en su corazón, en lo más profundo de su corazón, que ya no le pertenecen al Dios de este siglo. Están puestos aparte. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y cuando lo crean en su corazón, que eso es verdad, es cuando ustedes serán más que vencedores, no antes. El que Jesús venciera al mundo no significa que yo también lo vencí. Solo nos da la paz de saber que aunque tengamos aflicciones, si seguimos los pasos del Hijo de Dios, sus enseñanzas, su doctrina, su práctica, su obediencia a su Padre, yo también podré vencer al mundo. Vayamos a Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como ya vimos en los segmentos anteriores, Jesucristo siempre dijo que era el Hijo de Dios. Siempre mostró que era el Hijo de Dios. Y ya lo hemos visto también en estudios anteriores, que todo aquel que crea que Jesús es Dios, está adorando al Dios de este siglo, está adorando al diablo, porque es un idólatra. Y el diablo tiene muchas caras, muchas caras. ¿Cuántos padres han transado la integridad de la palabra por amor a sus hijos? ¿Cuánta gente que se dicen creyentes transan la palabra de Dios callando, viendo la abominación desoladora, sentado en el lugar que le corresponde a Dios, en los lugares donde se reúnen? ¿Cuántos han callado al ver la perversión desatada en el mundo? Y se dicen hijos de Dios. Y se dicen creyentes o siervos de Dios. No son más que obreros fraudulentos, sepulcros blanqueados, porque se visten bonitos, pero en su corazón no está el primer amor, en amar a Dios por sobre todas las cosas. Y ese amar a Dios por sobre todas las cosas es aún poniendo sobre tu vida, aún poniéndolo sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre todo lo que tú estimes, pones a Dios primero. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Si yo soy un hijo de Dios,
Si yo soy un hijo de Dios, ¿por qué no Dios puede glorificarme a mí? Y si Dios me glorifica a mí, yo también voy a glorificarle a Él. Voy a glorificar a Dios. Ustedes se preguntarán cómo. Si todo el mundo predica enfermedad y yo estoy sano, y les digo, este es el poder de Dios, estoy glorificando a Dios. ¿Y sabes lo que Dios hace conmigo? Me bendice mi vida con más salud, con más protección, con más cuidado, con más abundancia, en todo. No crean que poco menos que le van a salir alas y van a volar. Esas son las cosas simples. Es la simpleza de la vida es donde está Dios. Ahí está nuestro Padre, en esas cosas simples. En que tú teniendo sed alguien se acerca y sin que tú lo hayas pedido te da un vaso de agua. Es Dios bendiciendo tu vida. Tú yendo a trabajar normalmente tuviste una locomoción expedita. Es Dios bendiciendo tu vida porque estás cumpliendo un principio. El que no quiere trabajar tampoco coma. El tú estando en tu casa tienes armonía es porque estás viviendo el amor de Dios. Está bendiciéndote Dios tu vida. Simple. Aprendiste, como también en algún momento lo enseñamos, a vivir de creer en Dios, no a vivir de creer en las tarjetas de crédito. Porque eso es libertad. ¿Por qué libertad? Porque si yo voy a un centro comercial y tengo efectivo, el poder de la oferta y la demanda me da la libertad de comprar en cualquier lugar, donde sean mejor los precios. Pero si estoy en un yugo de esclavitud con una tarjeta, voy a tener que comprar donde aquel que me dio la tarjeta, no importando lo que me cobre. Va a ser difícil el tiempo de aclimatarse hasta llegar a completar toda la deuda y cerrar esa tarjeta. Sí, es difícil. Y no es poco tampoco. Pero en la medida que lo hayan logrado se darán cuenta cuánta libertad tienen. ¿Y sabes por qué? Porque estás confiando y creyéndole a Dios, que suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo. Mirando al tiempo que ha pasado, podemos apreciar que el Padre sí glorificó a su Hijo, ya que está sentado a su diestra y que su Espíritu Santo mora en el remanente fiel. Así que en la medida que tú hayas renacido y hayas recibido el Espíritu de Dios, Dios está glorificando en ti porque tú puedes hablar las cosas que Dios te manda a través de su Espíritu, inspirado por Él. Vas a ser otro Aarón, le vas a servir por boca a Dios. ¿Lo habías pensado? Pero eso es lo que Dios espera de nosotros los renacidos, que seamos otro Aarón, que hablemos lo que Él nos ha mandado, no lo que creemos, no lo que la religión nos ha enseñado, lo que Él nos inspira. Juan 17:2. ¿Cómo le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste? ¿Tenemos potestad nosotros, los hijos de Dios? Claro, si somos el templo del Dios viviente, Dios en Cristo está en nosotros, somos más que aquellos muertos vivientes. Como al mundo le gusta tanto ese cine que es los zombies. Nosotros somos ese remanente fiel, vivo, espiritualmente. Somos vivos. Y nos ha dado potestad sobre todos ellos. Si lo creemos, si lo vivimos, si actuamos dentro de los linderos de la palabra, vamos a ejercer esa potestad dada por Dios. Recuerden al hijo pródigo. ¿Tenía la potestad de recibir una herencia? Sí, porque si era su hijo. Y se la pidió y Dios se la dio. Hagan un símil con nosotros. Dios dice que somos sus hijos. Pedimos nuestra heredad, el Espíritu Santo. Lo recibimos. Pero ¿y si nos vamos a una provincia apartada, con eso sirve de algo? Igual vamos a estar en el corral de los chanchos junto con los demás.
Pero si yo me quedo en la casa de mi padre, dentro de los linderos de sus terrenos, de sus dominios, haciendo su voluntad, voy a poder disfrutar de toda mi heredad ahora. Y así, como les ha dado potestad sobre toda carne, nosotros la tenemos, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y sabes, Dios te dio la potestad a ti y a mí de poder salvar a otros y darle la vida eterna. Tenemos el mismo comisionamiento, ninguna diferencia. La diferencia, ¿sabes dónde está? En nuestra mente. No nos sentimos capaces, nos sentimos pecadores, o sentimos que la tarea es muy grande y difícil. Es ahí es donde somos derrotados por esos dardos de fuego de duda, miedo y temor. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Este es el ministerio de reconciliar al hombre con Dios. Esto es hacer la tarea, es glorificar al Padre, llevar a la gente a que conozca a Dios, al único Dios verdadero, sabiendo que hay dos dioses, el Dios de este siglo y el Dios vivo y verdadero Padre de Jesucristo y nuestro Padre Celestial. Y a Jesucristo, ese hombre que pasó 60 horas de tortura, como lo vamos a ver poco más adelante, por ti y por mí, que fue clavado a un madero, que obedeció hasta la muerte, sabiendo todo lo que le iba a pasar, él se sometió a los designios de su Padre, por amor a Dios. Cuando yo entienda todo eso, voy a llevar adelante el ministerio de reconciliar al hombre con Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La clave para obtener la vida eterna es conocer al único Dios verdadero. Todas las religiones no conocen al único Dios verdadero, están teniendo y levantando su propio Dios. Todas aquellas religiones que aman a Jesús, ese es su Dios, ese es su ídolo. Porque la creación, porque el Hijo de Dios siempre dijo que glorificaba él a su Padre, que hacía la voluntad de su Padre, que escuchaba a su Padre, que hacía todo lo que su Padre le mandaba. Pero el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la gloria de la imagen de Cristo. Y lo convirtió en Dios. Y ahí van todos adorando. Y si tú le hablas, es igual que en el libro de Hechos, cuando Pablo llegó a esa ciudad y enseñó con respecto a la idolatría, y todos los que hacían templecillos empezaron a gritar grandes dianas a los efesios, y muchos gritaban sin saber siquiera para lo que se habían reunido. Léanlo. Llega a ser hasta gracioso si lo tomamos hoy día, porque ustedes predican esta verdad, que hay un único Dios verdadero, que Jesucristo es el Hijo de Dios, y que nosotros somos el templo del Dios viviente. Van a ver cómo van a gritar grandes dianas, en vez de grandes dianas de los efesios, uno van a gritar grandes María, otros van a gritar grande Jesús, o grande la Torá. Pero, al único Dios verdadero, y a, son independientes, y a Jesucristo, a quien Dios envió a la tierra. Cualquier otra doctrina no proviene de Dios. Cualquiera que diga, como los que creen en la Torá, ellos todavía esperan al Mesías, porque para ellos, yo una vez se los dije, hablen con un judío, hablen, que le explique cuáles son las bases y fundamentos de su creencia. Lo único que les van a decir es que Jesucristo no era más que un profeta. Nada más que eso, que era un profeta. Y hablen con otras religiones, de aquellas que se dicen que están en contra de la gran ramera de la Iglesia Católica, y le van a decir, no, porque Jesucristo es Dios, Dios encarnado. Es Dios dividido en tres. Dios nació en Belén. Entonces, si Dios nació en Belén, murió en Jerusalén. ¿Y quién resucitó a Dios? Es pura lógica. Juan 17:4.
Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que diste que hiciese. Nosotros, los hijos de Dios, por adopción, ¿estamos glorificando a Dios aquí en la tierra? ¿Estamos santificando el lugar donde estamos? ¿Estamos deshaciendo las obras infructuosas de las tinieblas en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro círculo cercano, en el trabajo, en nuestro país? ¿Por qué no? ¿Por qué no? El Hijo de Dios, Jesucristo, mientras estuvo en la tierra, mostró cómo es Dios. Fue la imagen de Dios la que mostró. Es por ello que lo glorificó, porque hacía lo que el Padre le mandaba que hiciese. ¿Recuerdan en la parábola que enseñó Jesucristo? Decía que mandó a algunos profetas y los mataron, y después envió a su hijo y dijo, quizás obedezcan a mi hijo. ¿Y qué es lo que hicieron aquellos a los que le había dado esa heredad? Mataron al hijo, porque era el heredero. Es lo mismo que hicieron los judíos y es lo mismo que está haciendo hoy día la religión. Está matando al heredero. Y le está haciendo un monumento para adorarlo. No cree en lo que dice, pero sí lo adora. ¿Entienden lo ilógico que es? Si Jesucristo decía que era el Hijo de Dios, no lo creen. Pero en su propia mente cauterizada, gritan a los cuatro vientos que es Dios. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hay otras religiones que se van en aquella filosofía de que Jesucristo o Jesús estuvo en la creación y Él fue el creador. Si yo te dijera que tú también estabas, que tú y yo también estábamos, entonces también nosotros podríamos decir somos los creadores del mundo, o creadores de todo. Léalo. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En Efesios capítulo 1 van a encontrar un versículo que dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Es decir, estábamos con Dios. Pero lo que no han entendido, que estábamos en la presciencia, en la mente de Dios, por darle una característica humana, sabemos que Dios es espíritu. Estábamos en la presciencia de Dios. Lo único que Dios había hecho hasta ese momento eran 3 arcángeles, Miguel, Gabriel y Lucifer. Lucifer es el Dios de este siglo hoy día, que quiso ser igual a Dios. Por eso Jesucristo dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y como ya lo vimos, gloria es poder. Y nosotros tuvimos el poder. ¿Y sabes cuál era nuestro poder? Que algún día íbamos a entender e íbamos a ejercer ese poder recibido en la presciencia de Dios en su corazón. Al saber que algún día íbamos a estar aquí, hablando la palabra de Dios, mostrando el corazón de Dios, siguiendo adelante con nuestro ministerio. En la presciencia de Dios, Dios ya lo sabía. Por eso dice que cuando sea aquel día, podremos ver cómo fuimos conocidos. Podremos ver cuándo y cómo llegamos a creer y a renacer del Espíritu de Dios. ¿Cómo se dio ese evento? Jesucristo, al igual que nosotros, ya estábamos en la presciencia de Dios, el Creador, antes de la fundación del mundo. Y eso lo encuentran, como les decía, en Efesios 1:4. Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Jesucristo siempre llamó a Dios Padre. Yo como hijo por adopción y como imitador de Cristo debo llamar a Dios de la misma manera como Jesucristo llamaba a Dios, Padre, no Jehová.
ya que nosotros no somos los judíos, siervos e incrédulos del Antiguo Testamento. ¿Están manifestando el nombre de Dios al mundo? Porque si están igual que las religiones, Jehová, o están igual que las religiones que adoran a Jesús, ¿es correcto? Por decirlo menos. Por decirlo menos, Jesucristo siempre llamó a Dios Padre. Yo como hijo por adopción y como imitador de Cristo. ¿Por qué imitador? Porque tengo que vestirme con la mente de Cristo. Seguir sus pasos, sus acciones, su hablar, manifestar el mismo poder que Él manifestó. Acuérdense que si ustedes tuvieran creencia o fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte échate al mar, y sería hecho. Porque Él lo podía hacer. ¿Por qué no nosotros, si Dios no hace excepción de personas y el mismo poder tenemos nosotros? Porque tenemos el Espíritu Santo. Si dice que tenemos la fe de Jesucristo, y la fe de Jesucristo hizo todo lo que hizo, los milagros, señales y maravillas que hizo, ¿lo podemos hacer nosotros? Sí, está disponible si creemos. Sí creemos. Juan 17:7. Ahora, han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Y si ustedes leen con ese corazón dispuesto a que Dios les enseñe, se darán cuenta que incluso los que lo seguían no le creían. Porque hubo uno que dijo, a ver, muéstrame la herida, déjame meter mi dedo en tu costado, para saber que es cierto. No había creído cuando levantó muertos, cuando le hizo con el poder de Dios que restaurar una mano seca, levantar a un paralítico, dar vista a los ciegos, caminar sobre el agua. Nada de eso creyeron. Incluso algunos lo negaron. Y algunos apostataron, que fueron la gran mayoría. No seamos así nosotros también, engañados por el Dios de este siglo, que habiendo recibido toda la heredad, la despilfarremos y la botemos y nos vayamos al mundo a vivir como el mundo dice que debemos vivir, lleno de miedo, lleno de dudas, lleno de temores. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Hoy las han conocido? No, porque siguen creyendo y confesando que Jesucristo es Dios. Siguen adorando a la creación. ¿O no han escuchado eso? Que aman la naturaleza, que aman la Pachamama, que aman la tierra. Todo eso Dios nos lo dio para nuestro sustento, para que nosotros lo gobernáramos, para que nosotros señoreáramos en ello. Llaman a los animales que son sus hijos. Ese es al punto en que se ha pervertido la mente humana. Aquí en mi país, yo he visto mujeres paseando a perros en coches de guagua. Como ya se lo he dicho antes, es más barato tener un perro que un niño. Porque el perro te dura 7 años. Al crío tienes que tenerlo en el vientre, después parirlo en un hospital, cuidarlo, ayudarlo a crecer, enseñarle su educación, su vestuario, su alimentación. Entonces, caro, es más barato un perro. Y así los ha engañado el adversario. Ha destruido la creación de Dios. Llaman a los perros hijos. Piensen. O a los gatos. Otra cosa. Así que aquellos que le dicen a los perros hijos, ellos son perros. A ese nivel los ha degradado Dios, el Dios de este siglo. A ese nivel. El Dios de este siglo los tiene como animales. A ese nivel. Juan 17:8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste.
¿Cuántas religiones no han creído que Dios envió a Jesucristo? Ahora entienden la importancia de tener esa sana doctrina, de caminar dentro de la sana doctrina, haciendo la voluntad de Dios, creyendo lo que Dios dice y lo que su Hijo manifestó aquí en la tierra. ¿Entienden ahora el porqué? Que es un andar de precisión y exactitud para el creyente. Es como caminar por la cuerda floja. Por eso Dios dice que debemos caminar por el camino angosto. Porque es un andar de precisión. Yo debo caminar por aquella palabra que me ha sido entregada por Dios, no por la religión, por Dios, y está estampada en su palabra. Y que los santos hombres de Dios dejaron por escrito o la hablaron en su tiempo. Juan 17:8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Juan 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Cuando las religiones llaman a orar por la paz del mundo, o aquellos que se dicen creyentes que oremos por la paz del mundo, que oremos por tal país, ¿por qué no hacen la voluntad de Dios y santifican el lugar donde está? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no son igual que esa mujer, Esther, que por su obediencia, seguir las guías, salvó a todo un pueblo? ¿Te acuerdas que lo estudiamos también? Léalo, el relato de Esther. Se sometió a un hombre que la había criado, que le había enseñado, y a la vez el hombre, cuando ella dio una guía, también él se sometió. Así que para aquellas religiones que dicen que la mujer no puede enseñar o no puede dar guías inspiradas por Dios, están haciendo el trabajo del adversario, porque le están tapando la boca a las coherederas de la gracia, que son igual que ustedes, y muchas veces mejor. Léalo de nuevo. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Juan 17:9. Yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Así que Jesucristo estaba orando por todos aquellos que habíamos sido escogidos ante la fundación del mundo para ser adoptados hijos suyos. Así que estaba orando por todos los hijos de Dios de este tiempo. ¿Y sabes por qué? Porque dice, sino por los que me diste, porque nos entregó a Jesucristo como nuestro líder, vamos a ponerlo en un ámbito carnal, al que debemos seguir e imitar. Ese es el líder al cual debemos seguir e imitar. Un hombre que también, como está escrito, sujeto a nuestras mismas pasiones, con la diferencia que él hacía la voluntad de Dios por sobre aquellas pasiones carnales. Ese es el ejemplo a seguir que debemos tener. Cuando Jesucristo levantó los ojos al cielo, orándole a su Padre por los que recibieron su palabra, por los que entendieron que Dios su Padre lo envió a la tierra, por los que entendieron que salió de Dios, no que era Dios, también oraba por los que creerían tanto por sus palabras como por las palabras de los que en ese momento lo escuchaban, y que llegarían a nosotros a través del tiempo. Es por ello que ahora es cuando los que leen con creencia esas palabras optan por seguir, optan por cambiar de Señor, pasan de muerte espiritual a vida espiritual, llegando a ser parte de la iglesia de gracia, los escogidos, los llamados, el remanente fiel, el cuerpo de Cristo. En ninguna parte Dios dice religión. En la iglesia, y como ya lo vimos también, la traducción la castellanizaron, y es una palabra griega que es eclesía, y que significa los llamados, los reunidos o citados con un propósito. Eso es iglesia. Juan 17:10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Si Dios es el creador de los cielos y la tierra, Génesis 1:1, y todo lo que en ellos hay, si Jesucristo es el heredero, Hebreos 1:2,
Y si Dios dice que me adoptó como su hijo, Efesios 1:5, y dice que soy coheredero con Cristo, Romanos 8:16 y 17, entonces, ¿qué me pertenece? ¿Por qué les doy citas y no vamos, como lo hemos estado haciendo, al versículo? Porque el obrero es digno de su salario. ¿Quieres aprender? Anda y escudriña las Escrituras. Busca estos versículos y te vas a dar cuenta cuánto Dios te puede enseñar a través de ellos. Si Dios es el creador de los cielos y la tierra, y eso ustedes lo encuentran en Génesis 1:1 en adelante, y todo lo que en ellos hay, si Jesucristo es el heredero, y eso lo van a encontrar en Hebreos 1 y 2, y si Dios dice que me adoptó como hijo, Efesios 1:5, y dice que soy coheredero con Cristo, Romanos 8:16 y 17, entonces háganse esta pregunta después de haber acumulado toda esa información. ¿Qué me pertenece? Si soy el coheredero con Cristo, ¿qué me pertenece? ¿Por qué no lo tengo? ¿Por qué no lo manifiesto? Esas preguntas cada uno de ustedes y yo tenemos la respuesta. Porque la sabemos en lo más profundo de nuestro corazón. ¿Cuál es la causa? Juan 17:11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Tomemos este versículo y, como sabemos, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Jesucristo está hoy día en el mundo? Sí y no. No, porque está sentado a la diestra de Dios Padre. Y sí, porque Dios en Cristo está en mí. ¿Nosotros estamos en el mundo? Sí, estamos en el mundo. ¿Dios dice que nos guardará? Sí, porque mandará a sus ángeles cerca de ti para que te guarden. Esa es la promesa de Dios. Guárdalos en tu nombre. ¿Podemos ser uno? Sí, porque somos el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia, los llamados, el remanente fiel. Así como nosotros. Si Jesucristo decía que Él y su Padre vendrían y harían morada en nosotros, ¿son uno? ¿Y nosotros uno en ellos? Sí. Y cuando vemos uno, bíblicamente hablando, es comienzo. 2, establecido. Pero 3 es estar completamente completo. Ya veremos también la importancia de algunos números. 1 es comienzo. 2 es establecido. 3 es estar completamente completos. Si Dios en Cristo está en mí, somos 3. Estamos completos. No nos falta nada. Ahora, ¿ha tenido fruto la oración de Jesucristo de ser uno hoy día? ¿Ha tenido fruto esta oración? No. Un rotundo no. Y no es porque la oración de Jesucristo no haya sido con poder, sino que la creación de Dios fue destruida porque les faltó conocimiento. Porque los que debían entregar este conocimiento se desviaron aún tras los ídolos levantados por el Dios de este mundo. Vanagloria, egolatría, hedonismo, egolatría, riquezas deshonestas, lo que fuera que estos hombres y mujeres antepusieran a la voluntad revelada de Dios, a obedecer la palabra del Creador y Padre de Jesucristo. Por ellos no he tenido y faltó una. Porque todos aquellos que dicen amar a Dios, dejaron de amar a Dios y amaron algo más por sobre Dios. Amaron a su líder, amaron su religión, amaron su familia, amaron sus hijos, amaron su trabajo, amaron cualquier cosa antes que Dios.
y el Dios de este siglo los ganó llevándolos a la idolatría. Porque si sabemos que el primer mandamiento es amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, y estamos anteponiendo cualquier cosa antes que Dios, soy un idólatra. He prevaricado, he fornicado tras dioses ajenos. También lo vemos en un estudio, el fornicar no es tan solo sexual, también es espiritual. Me ha acostado, he tenido sexo con espíritu diabólico en mi mente. Eso es fornicar. Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Juan 17:13. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Tenemos el gozo de Dios en nosotros mismos si sabemos, si entendemos y manifestamos al Dios en Cristo en nosotros. Juan 17:14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Así que todas aquellas religiones que quieren tener paz con el mundo, que no presentan oposición a las obras del mundo, porque en mi país yo lo he visto, hay gente que se dice creyente, que predica a los cuatro vientos, que es creyente y tiene mucho pueblo, mucha gente que lo sigue, pero defiende una ideología que ampara el aborto, que ampara a los sodomitas, que ampara a las lesbianas, que ampara el vivir del Estado, que ampara el romper todos los principios de Dios, que ampara que los hijos se rebelen contra sus padres, ampara que cada uno de ellos destruya la creación de Dios, llenándose de grafiti su cuerpo, de fierro sus orejas, sus narices, su cara, porque para ellos esa es la libertad. Pero lo amparan, lo cuidan y lo protegen, lo defienden y lo predican. La igualdad, ¿entiendan? Aquí en el mundo nunca va a haber igualdad, porque va a haber una persona que va a creer a 100, otro va a creer a 60, otro a 30 y a 100 por uno. Nunca va a haber igualdad, porque va a haber uno que trabaja y uno que no lo hace. Nunca va a haber igualdad entre un incrédulo y un creyente. Nunca va a haber igualdad entre la luz y las tinieblas. Nunca va a haber igualdad entre un hijo de Dios y un hijo del adversario. Así que no oren por el mundo y abran sus ojos y vean en lo que están. Se hizo un estudio no hace mucho con respecto a si los hijos de Dios debíamos participar en política. A lo que la política le llama el mundo política, porque también vimos la definición de política y eso lo pueden ustedes ver en cualquier diccionario, lo que es política. Y una de las cualidades que tiene es buscar el bien mayor. ¿Cuál sería el bien mayor para el pueblo de Dios si no elegir un líder que crea a Dios y que guarde sus mandamientos y que camine dentro de sus preceptos y que no trance la voluntad de Dios? ¿Sería un bien mayor? Entonces, háganlo. Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Cuántos de nosotros hemos pecado? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial? Pero se ha cumplido el ruego del Hijo de Dios. Nuestro Padre ha sido misericordioso con nosotros, reteniendo el castigo que merecíamos. Además, no ha permitido que el devorador nos destruya del todo. ¿Por qué dice que no nos destruya del todo? Ustedes miren las religiones, están vivos, pero están destruidos espiritualmente. Y muchos muestran abundancia, pero es una abundancia falsa, porque el Dios de este siglo también bendice a la gente para tenerlos engañados. Porque
aquel religioso que es líder dentro de una congregación y mira ese edificio lleno de gente, con gente colgando las ventanas de lo lleno que está, se siente totalmente respaldado por Dios, pero su doctrina es pervertida. Entonces, ¿quién le está llenando ese lugar? El Dios de este siglo, para que siga engañando a más gente. Y para que ese hombre, su egolatría, su egocentrismo siga creciendo. Entonces dice, mira, yo soy el portador de Dios porque todos estos me siguen. Recuerden que por uno que gritó que debían de hacer un ídolo cuando Moisés subió al monte, cayeron 23.000. Cuando hay un templo guiado por un Dios, por el Dios de este siglo, respaldado por o guiados por un hombre que es un devorador, que es un obrero fraudulento. Juan 17:16. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Para yo santificarme ante Dios, yo debo tener la palabra de Dios correctamente dividida. Todas las religiones andan con la Biblia bajo brazo. Todas las religiones. El mejor ejemplo es la judía. Andan con los primeros 5 libros de la Biblia. Esa es la Torá. ¿Es parte de la palabra de Dios? Es parte. Pero no es el todo. Génesis 1:1, Apocalipsis 22:21 es lo que Dios inspiró a los santos hombres de Dios para que yo las supiera. Porque todo eso se escribió antes que yo naciera. Todo eso Dios lo inspiró a los santos hombres de Dios antes que yo naciera. Así que todo eso que está escrito desde Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21 es lo que Dios inspiró para que yo lo supiera. Ahora, cuando yo lo sé y vivo de acuerdo a lo que es enseñado en esa palabra, entendiendo que el primer pacto se lo dio al pueblo de Israel y el segundo pacto se lo dio a todo aquel que crea en el Hijo de Dios, y que limpió sus pecados en la sangre del Cordero y que por su llaga fue sanado, y que al confesar a Jesucristo como Señor de su vida, pasó de muerte espiritual a vida espiritual recibiendo el Espíritu Santo de la promesa, que manifiesta y opera las 9 manifestaciones del Espíritu. Ahora, habla en lenguas en su vida de oración privada y lo hace mucho. Habla en lenguas e interpreta en lenguas y profecía en la congregación para bendecir al pueblo de Dios. Camina con poder al recibir palabra de ciencia, información de Dios al hombre, que aplica ese conocimiento con sabiduría de Dios, discierne espíritus, entiende a quién tiene al frente, qué espíritu diabólico está gobernando o está haciendo las situaciones de la vida. Camina con todo el poder de Dios, manifestando fe, milagros y sanidades, manifestando creencia, milagros y sanidades, que permite, al someterme y al hacer la voluntad de Dios, que Dios energice 5 ministerios: apóstol, evangelista, maestro, profeta, porque esa es la voluntad de Dios. Y cuando yo llevo adelante todo eso, cuando hago la tarea y creo todo lo que Dios dice, camino como Dios dice que debo caminar, entonces soy santificado en la verdad de Dios. Entendiendo porque entendí y entendiendo que la palabra de Dios es verdad. Juan 17:18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Juan 17:19. Y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Al retener la palabra de verdad nos santifica. Por tanto, todo lo que las religiones enseñen como medio para santificar, ya sean estas obras, bautismos en agua, ayuno, vestimenta, alimentos o la abstención de estos, no sirve de nada. No tienen provecho para la vida eterna, no sirven para santificar al que busca a Dios. Vana palabrería fomentada y divulgada por el Dios de este mundo. Porque hay muchos que llaman a ayunar. ¿Han buscado el significado de lo que es ayunar, pero bíblicamente?
Háganlo. Búsquenlo. No les voy a dar la respuesta. Búsquenlo. El mundo dice que es abstenerse de alimentos. ¿Soy más fuerte cuando me abstengo de alimentos? Pregúntense. Ahora, si vemos dónde aparece la palabra ayuno, mucho en el Antiguo Testamento, que estaba dirigida al pueblo de Israel, y también algunas veces en el Nuevo Testamento. ¿Pero qué lo dice? Gente que había permitido que religiosos entraran a la congregación, que eran celosos por la ley. Entonces tenía que hablar lo que la ley decía, para mantener a esa gente tranquila. Juan 17:20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Tú has creído? ¿Tú has creído por lo que dijo Pedro, Juan, Mateo, Marcos, Lucas? ¿Por lo que dijo Timoteo? ¿Has creído por lo que dejó estampado Ezequiel, Salomón? ¿Has creído? Léelo de nuevo ahora. Juan 17:20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Si Pablo dijo que debíamos de ser llenos del Espíritu Santo, Corintios 12, que no quería que Dios ignorara todas estas cosas, ¿por qué no lo hago? ¿Por qué no creo por hacerlo? Está disponible. Jesucristo ya rogó por nosotros para que nos fuéramos santificados en la verdad de la palabra de Dios. Jesucristo ya oró por mí y por ti para que manifestáramos ese poder de Dios aquí en la tierra, para que fuéramos el templo del Dios viviente, para que llegáramos a caminar con poder, a santificar la tierra, a ser la sal de la tierra. Ese ruego hecho por el Hijo de Dios es por nosotros, los que hemos creído por la palabra de ellos y que nuestro Padre ha hecho disponible a través de su palabra escrita en una Biblia. Ahora entienden el porqué, la importancia de la palabra de Dios, que nosotros tenemos acceso en una Biblia, porque si miramos al tiempo de que Jesucristo se movió, solamente los sacerdotes de las religiones fariseo y saduceo eran los que leían la Biblia, o la palabra que estaba estampada en rollos. Nadie más tenía acceso a ellos, se las leían. Es más o menos lo que ocurre hoy día en las religiones. Llega una persona, se monta adelante, abre la Biblia, toma un versículo, habla con respecto a ello y todos los demás escuchan maravillados lo que dijo. Pero no tiene idea si lo que dijo está de acuerdo a la palabra de Dios. Y después salen diciendo, ¡oh, qué grande el sermón! ¡Qué grande lo que dijo! Pero ¿saben si eso fue inspirado por Dios o el Dios de este siglo haciéndole un show? Juan 17:21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora entiende lo que yo le decía, que Dios en Cristo está en nosotros y que somos uno. Por eso Dios dice, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Dios, Cristo en mí, no me voy a romper. Tengo todo el poder de Dios, tengo todas las fortalezas de Dios en Cristo en mí, para salir adelante. Si el mundo no ha creído que Dios envió al Hijo, si el mundo no ha creído que Dios envió al mundo a su Hijo para hacer disponible la salvación, si las religiones creen y enseñan que Jesús es Dios, ¿pueden ser uno? Ustedes ya saben la respuesta. Basta mirar en derredor. ¿Cuántos templos, casas, catedrales, basílicas, congregaciones, corporaciones hay? ¿Cuántas de todas estas hacen exactamente o la exactitud de la palabra de Dios? ¿Cuántas de estas viven y enseñan la doctrina correcta? Ninguna. Ninguna. Tomen la Biblia. Tomen la Biblia. Y cotejen cuáles son los fundamentos, cuáles son sus doctrinas, cuáles son sus dogmas, cuáles son sus guías, cómo es su comportamiento. Vean. Y se va a dar cuenta que no hay ninguna, ni siquiera uno, que ponga la vida por su amigo.
Ninguna. Porque todas interpretan la palabra de Dios a su parecer. Todas. Unas creen que Jesucristo es Dios, le interpretan a su parecer. Otras que Jesús era solamente un profeta. Otras que Jesús ya vino en el 1800. Otras que no estamos en la gran tribulación, que la van a pasar los que queden después de nuestra partida. Así que hoy día están viviendo en el paraíso. 2 dedos de frente. 2 se necesitan para entender que no estamos en el paraíso. Estamos siendo atribulados, estamos siendo perseguidos. Hemos visto la basura que el mundo ha sembrado por el Dios de este siglo, guiado por el Dios de este siglo. No necesitan más que eso. Y si no son atribulados, porque están viviendo en la misma basura, por no decir excremento, que los demás. Juan 17:20. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Juan 17:23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Cuántas veces el Hijo de Dios Jesucristo menciona la unidad o la perfección en la unidad con Dios? ¿Por qué? Porque hoy nosotros fuimos llamados a ser parte del cuerpo de Cristo. Y la pregunta que aquí cabe es, ¿cómo está el cuerpo de Cristo hoy? ¿Cómo está? ¿Le faltan miembros? ¿Tienen gangrena? ¿Está ciego? ¿Está sordo el cuerpo de Cristo? Todas las anteriores. Porque hay muchos que son renacidos y que han apostatado de la fe y se han ido tras dioses ajenos. Dios dinero, Dios líder, porque también hay muchos que siguen al líder. Otros tras la interpretación que le dan a aquella escritura. ¿Cómo está el cuerpo de Cristo hoy día? Por eso Dios dice, mejor cortarse la mano que no entrar al cielo con las 2 manos. Sacarse un ojo. ¿Somos capaces de limpiar el cuerpo de Cristo a ese punto? ¿Nos creemos capaces? ¿Nos creemos con el poder suficiente? Lo tenemos. El poder, la responsabilidad, la autoridad, la tenemos. Y si de Sodoma salieron 3, a mí no me interesa la cantidad de gente a la cual voy a salvar, llevándole la palabra correctamente dividida. Me interesa la calidad de esa gente, que se mantenga en el tiempo, que no haga el compromiso conmigo o con nadie, sino que lo haga con Dios, de caminar de acuerdo a su palabra, y que no se va a olvidar de su primer amor, porque su primer amor es amar a Dios por sobre todas las cosas. Ese es su primer amor. Juan 17:24. Padre, a aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan 17:25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Juan 17:26. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo haré a conocer aún, para que el amor con el que me has amado esté con ellos y yo en ellos. ¿Se dan cuenta cuántas veces Jesucristo habla de su Padre? ¿Cuántas veces? Pero les digo algo, hablen con las religiones que creen que Jesucristo es Dios. Estamos viendo el Evangelio de Juan. Hemos visto capítulo 14, 15, 16, 17, que estamos ahora. Jesucristo siempre estaba hablando de que Él era el Hijo de Dios. Pero ¿sabes lo que hacen las religiones? Lo primero que te disparan o te escupen a la cara, porque eso hacen, escupen. Juan 1:1, ahí dice que Jesucristo es Dios. Toman ese único versículo, mal interpretado, mal entendido, mal traducido, para justificar su doctrina. Pero no leen y no creen lo que leen cuando leen
14, 15, 16, 17 en los capítulos de Juan. No lo creen. Porque va en contra de todo lo que ellos predican, enseñan y viven. Están en el corral de los chanchos y son felices porque para ellos la gran tribulación todavía no llega. Cada uno de los evangelios muestra una visión de lo que Jesucristo enseñó antes de ser apresado. Cada uno de los evangelios muestra una visión diferente de lo que recibió cada uno de aquellos que la dejaron estampada en la palabra de Dios. Y lo que Dios les inspiró a dejar establecido en su palabra. El único propósito es a que amemos a Dios como Él nos amó primero, que seamos uno, Dios en Cristo nosotros, siendo la morada de Dios. Eso es lo que Dios inspiró a estos hombres para que nos dejaran por escrito. El fin es el mismo. Que amemos a Dios. Eso lo vemos en Mateo 22:33. El primero y grande mandamiento. Entonces aquellos que no viven el primero y grande mandamiento están en el primero y grande pecado, no amar a Dios. Si no lo aman como Él dice que se le debe amar, en espíritu, en verdad. Nosotros, a los que Dios ha llamado por amor a ser parte de la familia de la fe, a formar parte del cuerpo de Cristo, la iglesia, ¿qué haremos? ¿Seguiremos tras puertas cerradas por temor a los judíos? ¿Estaremos escondidos para mantener la fiesta en paz? ¿Seguiremos agachando la cabeza ante aquellas religiones que predican doctrina de demonios? ¿Ante aquellos obreros fraudulentos, lobos rapaces? ¿Seguiremos callando? ¿O saldremos al mundo a llevar la luz de la palabra revelada de Dios incontaminada? Hoy nosotros somos la sal del mundo. Hoy nosotros somos la lámpara del mundo, la luz que ilumina el mundo. Hoy nosotros somos aquellos que santificamos esta tierra. Con respecto a todo esto, el que tenga oídos para oír, oiga, y el que no, ignore. Dios les bendiga en el poderoso nombre de Jesucristo, y como siempre les digo, manténgase fieles, manténgase dentro de los linderos de la palabra de Dios, caminen con poder, crean en su corazón que Dios en Cristo está con ustedes. Dios les bendiga poderosamente.